Bienvenidos a la segunda parte de esta clase asincrónica, en la cual pasaremos de estudiar y aprender las herramientas informáticas que nos permiten aplicar los conceptos de clase, a estudiar los conceptos fundamentales de qué es una modelación numérica, de qué es un método numérico, y daremos una primera introducción o un primer recorrido a los fundamentos teóricos del primer método que vamos a ver en este curso, el método de diferencias finitas. Número 1. Comencemos por entender qué hace un modelo numérico. Para ello, recurramos a nuestra ecuación de transporte de un escalar, el término temporal, el término advectivo y el término difusivo. Para poder hacer un primer ejemplo práctico y sencillo de qué le hace un método numérico a esta ecuación de transporte de un escalar, para solucionarla, simplifiquémosla al máximo. Primero supongamos que tenemos una ecuación que representa un fenómeno físico en condición permanente, por lo tanto, el término temporal se nos va. Un fenómeno físico en condición permanente es aquel cuyas variables de las cuales dependen se mantienen permanentes, valga la redundancia, a medida que el tiempo transcurre. Y en segundo lugar, vamos a suponer que es un fenómeno físico no difusivo, es decir, que el coeficiente de difusividad de sea lo que sea que estemos analizando es igual a 0. Independiente si phi es temperatura, si es un contaminante, si son esfuerzos. Por ende, el término difusivo se cancela. Nos queda entonces una ecuación diferencial sumamente sencilla que nos va a permitir ilustrar rápidamente qué le hace un método numérico a esa ecuación diferencial para poderla solucionar. En este caso, supongamos que ese flujo permanente y no difusivo es lo que tenemos en pantalla, es decir, cierta cantidad de humo. Vamos a hablar de que phi es la concentración en kilogramos sobre metro cúbico de ese humo, y como únicamente esa concentración es transportada en el espacio de forma advectiva, es decir, debida a la velocidad propia del medio continuo, miren que ahí en la figura nos ilustran lo que pasa. La velocidad del aire va de izquierda a derecha y por ende desplaza esa concentración de humo de izquierda a derecha tal cual estamos observando. La primera funcionalidad u objetivo del método numérico es convertir esta ecuación diferencial, la llamamos una ecuación diferencial porque tiene una derivada, mirenla acá, de phi de x, en una ecuación algebraica. Cuando digo ecuación algebraica hago referencia a una ecuación más simple que únicamente se componga de
sumas, multiplicaciones, restas, divisiones. Te repito, lo primero que vamos a hacer es convertir esa ecuación diferencial en una ecuación algebraica mucho más simple, que se componga únicamente de operaciones matemáticas básicas. Los medios que utiliza un método numérico para realizar esa conversión de ecuación diferencial a ecuación algebraica son la utilización de una malla de cálculo. La malla de cálculo lo que hace en este caso es dividir el espacio de mi fenómeno físico en una serie de nodos centrales en los cuales vamos a calcular los valores de nuestras incógnitas. En este caso, la velocidad es conocida, por lo tanto actúa como una constante. La velocidad del aire va de izquierda a derecha y su magnitud es 0.2 metros sobre segundo. El lado derecho de la ecuación es una constante y por ende la única incógnita de esta ecuación diferencial es la función phi, que varía en función de x. Por lo tanto, al dividir el dominio espacial o al discretizarlo en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en 16 puntos en total, es calcular cuánto vale phi en cada uno de esos x, es decir, en esos 16 puntos. Esta es entonces mi malla de cálculo. Miren la forma de denominar a cada uno de los nodos de cálculo: 1, 1, 1, 2, 1, 3, fila y columna. Fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, este 3, 3, fila 3, columna 3. Para poder convertir esa ecuación diferencial en una ecuación algebraica y calcular el valor de phi en cada uno de esos nodos de nuestra malla, lo primero que necesitamos es condiciones de frontera. Al igual que una ecuación diferencial que se soluciona mediante métodos analíticos, un método numérico también necesita condiciones de frontera. Es decir, nuestra variable es phi. Para poder calcular phi en los nodos internos, necesitamos conocer el valor de phi en las fronteras. Como en este caso tenemos una variación de phi en la dirección x, es decir, de izquierda a derecha, en las fronteras, en la dirección de ese eje x, debemos conocer los valores de phi para poder aplicar el método numérico. Es decir, phi 1, 1, phi 2, 1, phi 3, 1, phi 4, 1, phi 1, 4, phi 2, 4, phi 3, 4 y phi 4, 4 deben ser conocidos. En un proyecto de ingeniería real, para conocer los valores de phi en esas fronteras podemos recurrir a dos métodos. Generalmente lo más fácil pero menos preciso, es decir, aquello a lo que recurrimos cuando no tenemos mucho tiempo o muchos recursos económicos, es buscar en la literatura ecuaciones empíricas que nos permitan calcular los valores de phi en las fronteras en función de otros proyectos similares. Es decir, si en este caso lo que estamos modelando es el transporte de un contaminante en el aire, pues entonces habrán ingenieros o científicos que habrán estudiado este fenómeno previamente, ya sean prototipos a escala real o en prototipos a escala en un laboratorio, y que hayan sacado líneas de tendencia del comportamiento de phi en función de x, y a partir de esas líneas de tendencia ciertas ecuaciones empíricas que permiten calcular de forma sencilla esos valores de phi en la frontera. La desventaja de este tipo de métodos es que esas ecuaciones de tendencia o ecuaciones empíricas funcionan muy bien bajo las condiciones en las cuales se realizaron esos modelos, ya sea a escala real o a escala en un laboratorio.
Sin embargo, lo más probable es que el proyecto que yo esté diseñando, que yo esté modelando, tenga diferencias respecto a ese modelo que se hizo en un laboratorio. Por lo tanto, esas ecuaciones empíricas aplicadas a mi proyecto que es diferente pueden resultar en errores, ya sea de bajo o de alto orden. La segunda opción es ir a campo al modelo directamente que yo quiero modelar o reproducir las condiciones de ese modelo en un laboratorio del que yo disponga y utilizando instrumentos de medición, después de reproducir exactamente esas condiciones de mi modelo en un laboratorio o en un prototipo real, utilizar esos instrumentos de medición para medir los valores de phi en estas fronteras. Es decir, yo podría utilizar un instrumento de medición de la concentración de humo en el aire, ubicarlo aquí, aquí, aquí y aquí, ubicarlo aquí, aquí, aquí y aquí, y tomar muchas mediciones de esa concentración de humo en el aire y realizar un análisis estadístico de las mismas, ya sea trabajar con el promedio en cada punto, la media más una desviación estándar, más dos desviaciones estándar, es decir, tomar una conclusión ingenieril estadística respecto a cuánto es el valor certero de phi en mis fronteras. Supongamos que tomamos con instrumentos de medición esos valores de phi, por lo tanto se cumple esto. Phi en las fronteras es conocido, condiciones de frontera. Por lo tanto, las únicas incógnitas que me quedan son phi 1,2, phi 1,3, 2,2,2,3, 3,2,3,3, 4,2,4,3. 8 incógnitas en total hasta ahora. El método numérico procede entonces a aplicar esta ecuación diferencial a cada uno de los nodos en los cuales tengo incógnitas. ¿Para qué? Para obtener tantas ecuaciones como incógnitas tengo. Si en este caso tengo 8 incógnitas y aplico la ecuación diferencial que modela mi fenómeno físico a estos 8 puntos, voy a obtener 8 ecuaciones que me van a permitir resolver sin problema esas 8 incógnitas. Adicionalmente, al aplicar esa ecuación diferencial a cada uno de esos nodos incógnita, la convierte en una ecuación algebraica. Mírenla acá. Aquí les tengo las 8 ecuaciones algebraicas, mucho más sencillas que esta ecuación diferencial. Para realizar esa conversión, puede recurrir a muchos esquemas numéricos, de diferente orden o de diferente complejidad. En este caso, o para este ejemplo, utilicé para la conversión un esquema numérico lineal. Es decir, se supone que la variación de phi alrededor de un punto incógnita es lineal, es decir, es una línea recta. En ese caso, de phi de x, recuerden que representa la pendiente de la función en un punto, y si esa función es lineal o es una línea recta, entonces la pendiente de esa línea recta alrededor de 1, 2 se podría calcular como phi 1,3 menos phi 1,1 dividido x1,3 menos x1,1. Esa sería la pendiente de la línea recta que representa la variación de phi alrededor de 1, 2. Entonces miren bien cómo queda la ecuación algebraica que representa el transporte de humo alrededor del punto 1, 2. Nos quedaría U, que es conocida, la reemplazamos por 0.2. De phi de x, la pendiente de la línea recta, phi 1,3 menos phi 1,1 dividido x1,3 menos x1,1 igual a 0, igual a 0. Utilizamos el criterio de una ecuación de línea recta para convertir ecuación diferencial en ecuación algebraica. Miren que se hace exactamente lo mismo para los demás 7 puntos incógnita.
En el punto 1, 3, ¿cuánto sería de phi de x? Phi 1, 4, menos phi 1, 2, dividido x 1, 4, menos x 1, 2. Recuerden que todos estos phi a la izquierda y a la derecha de mi malla de cálculo son conocidos, son condiciones de fronteras ya medidas previamente con un instrumento de medición o calculadas con una ecuación empírica. Puede utilizar cualquiera de los métodos de solución de ecuaciones para solucionar este set de 8 ecuaciones, 8 incógnitas, es decir, despejar cuánto vale phi en mis 8 puntos incógnitas. Y de esa manera habría terminado mi problema, habría terminado mi método numérico. Importante, muchachos. Fila 1, columna 1 de mi malla de cálculo, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3. Valor conocido, medido mediante instrumento de medición o ecuación empírica, y mis dos incógnitas. Supongan que la variación real de phi en función de x no es una línea recta. Yo no conozco cómo varía en realidad phi en función de x, ¿sí? No me interesa, pero supongamos que varía de esta manera. Aquí tenemos el nodo 1, 1, aquí el nodo 1, 2, y aquí el nodo 1, 3. Recuerden que para convertir esa ecuación diferencial, esta de aquí, en una ecuación algebraica, supusimos que la variación de phi era una variación lineal en función de x. Es decir, supusimos que entre el nodo 1, 1 y el nodo 1, 3 había una línea recta, y que entre el nodo 1, 2, perdón, entre el nodo 1, 1 y 1, 2 había una línea recta, y que entre el nodo 1, 2 y 1, 3 había una línea recta. ¿Qué pasa? El error al suponer esa variación lineal entre 1, 1 y 1, 2, miren, que si el comportamiento real de la función phi es el que representé con la línea roja, al suponer una línea recta entre 1 y 1 y 1, 2, no estamos cometiendo un gran error. El único error cometido sería este pequeñito que les estoy achurando de color verde. Pero entre los puntos 1, 2 y 1, 3, el error es mucho más grande. Por lo tanto, para disminuir ese error, lo que debemos generar es mallas de cálculo en los cuales los nodos estén suficientemente cerca para que ese error sea aceptable, pero no tan cerca como para que el tiempo que debemos esperar a que el computador calcule en cada uno de los nodos sea demasiado grande. Es decir, como ingenieros o modeladores numéricos, debemos buscar un punto de equilibrio entre precisión y recursos computacionales. Hablemos un poco sobre los tipos de malla que existen. El primer tipo de malla, y el más común, es el tipo de malla estructural o regular. Ahí tienen dos en pantalla.
La malla del lado izquierdo es una malla típica que se utiliza en modelado de ingeniería para determinar o para discretizar espacialmente, por ejemplo, la columna de un edificio o por ejemplo el flujo a través de una tubería. También sirve para determinar o para modelar los esfuerzos en una pila para aquellos que diseñan cimentaciones. La malla del lado derecho es una malla típica que se utiliza para discretizar espacialmente el flujo alrededor del ala de un aeroplano. Miren el ala del aeroplano en este punto. Para modelar, por ejemplo, el flujo alrededor del perfil de una turbina o del ala de una turbomáquina, ya sea bomba o turbina. Y ambas son mallas estructuradas. La principal característica de estas mallas estructuradas es que se identifican familias de líneas claramente definidas en la malla. En esta malla de una columna, he aquí la familia 1 de líneas. Y he aquí la familia 2 de líneas. Ahí se pueden distinguir claramente en esa superficie lateral de la columna esas dos familias de líneas en nuestra malla estructurada. Esta malla estructurada es una malla estructurada tipo H. Se le conoce con ese nombre ya que para cualquier nodo de cálculo de nuestra malla, por ejemplo este que les indico, se puede apreciar claramente un nodo norte, un nodo este, un nodo sur y un nodo oeste. La principal característica de estas mallas estructuradas, además de identificar además de identificar familias claras de líneas, es que un miembro de una familia, por ejemplo un miembro de la familia 1, solo cruza a otro miembro de la familia 2 una única vez. Mírenlo aquí. Este miembro de la familia 1, ¿cuántas veces cruza a este miembro de la familia 2? Una única vez en este punto. Nunca más lo vuelve a cruzar. En la sección transversal de la columna, la pila o la tubería que se esté modelando, encontramos una malla estructurada en O. Estas mallas estructuradas, que se conocen como mallas tipo O, se caracterizan porque se componen de líneas que no tienen un principio ni un fin especificado, es decir, líneas en forma de O o líneas en forma de circulares o elipsoidales. Al lado derecho podemos identificar también una malla estructural o regular, pero en este caso es tipo C. Se compone de líneas esta malla, cuya forma en el espacio es como una C. Mírenla acá. La forma alrededor de esa ala del aeroplano es una forma de C, en el caso de las líneas que se utilizan para modelar el flujo alrededor de esa ala de un aeroplano. Principales ventajas y desventajas de estas mallas estructuradas. La ventaja, fácil de programar. ¿Por qué? Porque todos los nodos están estructurados o son regulares en el espacio. Su distribución es regulada en el espacio. Sin embargo, la desventaja es que es aplicable únicamente a geometrías sencillas. Una columna o el ala de un aeroplano son figuras geométricas muy básicas. El segundo tipo de mallas que más utilizamos los modeladores numéricos son mallas no estructuradas. Aquí les tengo dos ejemplos.
El mismo ejemplo anterior del perfil o la sección transversal de un área del área de una, perdón, del ala de un aeroplano, o el perfil o la sección transversal del ala B de una turbomáquina. Pero miren que en este caso la forma de cada uno de los elementos de la malla es una forma irregular. La característica de estas mallas no estructuradas es que los elementos de la malla pueden tener cualquier forma. Y pilas, no hay restricciones respecto al número de elementos y nodos vecinos. Ahorita hablábamos de que claramente se identificaba un nodo norte, este, oeste y sur. En este caso, miren que este nodo no está exactamente al norte del elemento, este nodo no está exactamente al este, este no está precisamente al sur. Miren que al oeste hay un nodo más al norte y hay otro nodo que está un poco más al suroeste. Entonces los nodos vecinos se distribuyen espacialmente alrededor de mi nodo de cálculo o de mi nodo de análisis de cualquier manera. No existe una forma regulada o regular de esa distribución de los nodos vecinos. Es una malla que en consecuencia nos resulta en un método numérico más difícil de programar comparada con las mallas estructurales. Esa es su principal desventaja. Sin embargo, es aplicable a geometrías mucho más complejas. Miren que aquí les doy el ejemplo de una geometría más compleja. Este tipo de mallas las ejecutan los ingenieros que estudian el comportamiento de la distribución de esfuerzos en partes del cuerpo. Y generalmente ellos lo hacen para estudiar los materiales que se van a utilizar para la construcción de prótesis. Entonces se estudia cómo se distribuyen los esfuerzos de una persona al caminar en el pie de esa persona, por ejemplo, para poder reproducir las prótesis con una forma geométrica lo más similar posible a la que tiene la parte real del cuerpo. Entonces miren que en este caso se utiliza una malla no estructurada para estudiar los esfuerzos en la prótesis de un pie. Es una forma geométrica mucho más compleja que el cilindro de una columna o que el perfil del ala de un aeroplano. Y miren que en este caso una malla no estructurada se acomoda mucho mejor a la forma de ese pie que una malla estructurada. Por aquí vemos ciertos errores, pero esos errores geométricos cometidos es debido a que el tamaño de celda que utilizó el modelador numérico de este pie, de esta prótesis en forma de pie, fueron demasiado grandes. Si él utiliza una mejor resolución en este punto, lo más seguro es que la malla se le va a acomodar mucho mejor a la forma original de la prótesis que quiere construir. En este video de la izquierda van a observar el mallador que les voy a enseñar a utilizar en este curso de modelación numérica. Es el mallador del que dispone ANSYS. ANSYS es un paquete completo que viene con módulos de estructuras y módulos de flujos, así como módulos electromagnéticos y financieros. Pero los dos que conozco son el estructural y el de flujo. Recuerden que en clase vamos a aprender el método de volúmenes finitos utilizando la herramienta ANSYS Fluent, que es el paquete de flujos con el que cuenta ANSYS, para mirar ese método de volúmenes finitos, cómo soluciona un problema real de la ingeniería. Este que les muestro entonces es el paquete mallador de ANSYS. Ahí se está modelando una pieza mecánica. Miren que claramente en la parte superior e inferior de esa pieza tenemos una malla no estructurada. Sin embargo, miren bien que entre la cara superior e inferior, en esa parte interna, en el espesor de la pieza, se utiliza una malla estructurada. Una malla no tiene que ser completamente no estructurada o completamente estructurada. Puede ser una malla mixta, una mezcla entre no estructurada donde sea necesario, por ejemplo en la cara superior donde tenemos círculos, y donde una malla estructurada no se acomodaría también a esas formas circulares,
y una malla estructurada entre la cara superior y la cara inferior, donde básicamente lo que se hace es proyectar esa malla de la cara superior en el sentido de este eje Y, este eje de color verde, hasta llegar a la cara inferior. Entonces allí podemos perfectamente utilizar una malla estructurada. En este caso una malla mixta funciona muy bien para el modelado de esa pieza mecánica. Hasta aquí tenemos listo entonces. ¿Qué hace un método numérico? Recuerden, convierte una ecuación diferencial en una ecuación algebraica para poderla solucionar. Para ello utiliza una malla de cálculo. Vimos que los tipos de mallas de cálculo pueden ser estructuradas o no estructuradas. Y en tercer lugar, en el video de esta clase sincrónica, nos vamos a concentrar en determinar cuáles son los fundamentos teóricos del método de diferencias finitas. El método de diferencias finitas se basa en dos principios matemáticos para convertir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. El primer principio matemático es la definición de derivada. Y el segundo principio matemático es la expansión en series de Taylor. Comencemos por recordar esto, muchachos. ¿Qué es una derivada? Entonces, si yo tengo mi función phi de x, mirenla acá, es esta curva que les presento en la imagen. Existen tres aproximaciones para determinar la derivada, es decir, para determinar de phi de x. Definición de derivada: pendiente de la recta tangente a mi función en cualquier punto. Si mi punto de análisis es este punto I, entonces de phi de x representa la pendiente de esta recta tangente a la función en este punto. Esa línea de color negro recta representa mi de phi de x, es decir, la pendiente de esa línea. Existen varias formas de aproximarnos a esa pendiente, o varios esquemas. Está el esquema forward, es decir, el esquema hacia adelante, que utiliza el punto I más 1 para aproximar esa pendiente de phi de x, es decir, supone que hay una línea recta entre el punto I más 1 e I, y por lo tanto nos dice que phi de x es phi en I más 1 menos phi en I
dividido la distancia o la longitud que hay entre esos puntos, que miren bien que la llamamos en este caso, en esta figura, delta xy más 1. Esa línea recta que une los puntos I e I más 1 es esta de aquí, esta de color azul. Pilas, su pendiente muy diferente a la pendiente real que queremos modelar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Llevar este punto I más 1 lo más cerca posible al punto I hasta que la pendiente de la línea azul sea exactamente igual a la pendiente de la línea recta. Conforme ese punto se va acercando al punto I, la pendiente de la línea azul efectivamente se aproxima cada vez más hasta hacerse igual a la pendiente de la línea negra. Por lo tanto, la definición de derivada o de phi de x es el límite cuando delta xy más 1 tiende a 0 de este fraccionario. Es decir, el límite cuando ambos puntos tienden a coincidir en el espacio. He aquí la definición de derivada para un esquema forward. Existen otros dos esquemas. El esquema backward, en el cual en el lugar de utilizar el punto I más 1, se utiliza el punto I menos 1. Por eso es un esquema backward, porque nos vamos hacia atrás para calcular la derivada. En este caso, de phi de x recurre a la pendiente de esta línea de color negro, de esta línea punteada de color negro, que une los puntos I e I menos 1, y cuya pendiente es phi I menos phi I menos 1, dividido la distancia entre los puntos I e I menos 1, que es delta xy. En la figura es claro que la pendiente de esta línea punteada de color negro es muy diferente a la que se quiere modelar, que es la de la línea continua de color negro. Para que ambas pendientes coincidan, debemos llevar este punto I menos 1 hasta el punto I. Cuando esos dos puntos coincidan, la pendiente de la línea que une los dos puntos va a ser exactamente igual a la de aquella línea que se quiere modelar. Por lo tanto, en este caso se utiliza el límite cuando delta xy tiende a 0. Es decir, cuando el punto I menos 1 coincide con el punto I. El tercer esquema de aproximación es el esquema central. Utiliza la pendiente de esta línea punteada de color rojo que une los puntos I menos 1 y los puntos I más 1. Se conoce con el nombre de central porque el punto de interés I se encuentra entre los puntos auxiliares I menos 1 e I más 1. Es decir, los dos puntos que utilizamos se encuentran a ambos lados del punto de interés. En este caso, se recurre a la pendiente de esa línea punteada de color rojo, es decir, phi más 1 menos phi menos 1 dividido la distancia entre esos dos puntos, que sería delta xy más delta xy más 1. La pendiente de la línea punteada de color rojo sigue siendo diferente a la de la línea de interés, la continua de color negro, pero conforme el punto I menos 1 y el punto I más 1 se acercan al punto I, esa pendiente se va a parecer cada vez más hasta que coincide perfectamente. Por lo tanto, vamos a llevar el punto I menos 1 hasta el punto I y el punto I más 1 hasta el punto I. Es decir, el límite cuando delta xy más delta xy más 1
tiende a cero. El segundo principio matemático en el que se basa nuestro método de diferencias finitas es la expansión en series de Taylor. Taylor propone el siguiente teorema. Si tenemos una función f de x que cumple con lo siguiente, que las n derivadas de x existen en un intervalo i y que esas n derivadas se encuentran acotadas. Es decir, lo que quiere decir con estos dos estamentos A y B es que si yo tengo una función f de x y yo cojo y grafico sus n derivadas, con n derivadas hago referencia a que grafico todas sus derivadas, f1 de x, f2 de x, f3 de x, es decir, la primera, segunda, tercera derivada respectivamente, y así sucesivamente. Voy a obtener algo como lo siguiente. Si grafico la primera derivada, f1 de x o f' de x, resulta que en un intervalo i en x, en un intervalo definido, es decir, con principio y fin, esa derivada va a existir en absolutamente todos los puntos de ese intervalo i. Es decir, no va a haber ningún punto en el que esa derivada sea indeterminada. Y adicionalmente, esa derivada se va a encontrar acotada entre un valor k y menos k. Es decir, esa derivada va a tener un techo y un piso. Algo como esto. Desde el principio y el final del intervalo i, esa derivada nunca va a tener una asíntota que tienda al infinito o que tienda a menos infinito. Si analizamos las demás derivadas, la segunda derivada de esa función va a cumplir exactamente lo mismo. Va a existir en todos los puntos de i y se va a encontrar acotada entre dos valores más y menos k. Y así sucesivamente para todos los demás casos. Si esas dos condiciones se cumplen, si la derivada existe en i y se encuentra acotada, Taylor propuso y demostró que esa función f de x se puede expandir de la siguiente forma.
y así sucesivamente. Este HOT quiere decir High Order Terms o términos de orden superior, es decir, que incluye todos los demás términos de la serie de Taylor. X menos a la 4 por la cuarta derivada en función de a, dividido 4 factorial, y así sucesivamente hasta x menos a la n por la derivada n en función de a, dividido n factorial. Es una expansión con una cantidad infinita de términos, y esos términos infinitos que hay desde el término 3, este de aquí, en adelante, están todos agrupados aquí, en los términos de orden superior. Pilas. Esa expansión en series de Taylor solo es clara o solo se cumple en la vecindad de A. Es decir, muy cerquita a un punto A. Lejos del punto A, ya la expansión en series de Taylor deja de funcionar o deja de ser tan precisa. Escribamos eso por acá para que lo tengamos en cuenta. Esto se cumple en la vecindad, es decir, muy cerca de A, siendo A cualquier punto que pertenece al intervalo I. Puede ser este punto o cualquier otro punto dentro del intervalo I. Pongamos en práctica este concepto de la serie de Taylor. Por ejemplo, cojamos una función cualquiera. Supongamos que la función que queremos expandir en series de Taylor es la función e a la x, la función exponencial. Y vamos a expandir esa función exponencial en series de Taylor, pero alrededor de a igual a 0. Cuando una serie de Taylor se expande alrededor de 0, es conocida con el nombre de serie de Maclaurin. Es una aplicación, digamos, específica o especial de la expansión en series de Taylor. Entonces, ¿qué me dice Taylor? Si las n derivadas de esta función existen, es decir, miremos, primera derivada de x, de f de x, e a la x. Segunda derivada de f de x, e a la x. Derivada n de e a la x, e a la x. La derivada de la función exponencial siempre es la misma función exponencial. Por lo tanto, las n derivadas existen para cualquier intervalo i, y en ese intervalo definido, ¿sí? Es decir, es un intervalo definido, por lo tanto no va de menos infinito a más infinito, en ese intervalo que tiene un límite inferior y un límite superior claramente definidos, la función e a la x se encuentra acotada, es decir, no tiende a menos o a más infinito. Sabemos que la función e a la x tiende a crecer asintóticamente, pero sufre ese crecimiento para intervalos muy grandes. Es decir, yo puedo aplicar esta expansión en series de Taylor si me alejo de esas zonas donde la función e a la x crece indefinidamente. Si esta es mi función exponencial, nos debemos alejar de esta zona en la cual existe un comportamiento que tiende a crecer al infinito en la función. Es decir, para que la expansión en series de Taylor funcione, debo tomar intervalos por aquí cerca a igual a 0, lejos de esa zona donde la función deja de estar acotada. Efectivamente vamos a expandir alrededor de a igual a 0, por lo tanto estamos lejos de ese comportamiento asintótico. Procedamos a realizar la expansión. Entonces apliquemos nuestra serie de Taylor.
o nuestra expansión en series de Taylor. F de x, mi función exponencial. F de a, e elevado a la a, que es 0. Es decir, e a la 0, que es igual a 1. Más x menos a, x menos 0, o sea, x, por la primera derivada de a. Recuerden que siempre la derivada de e a la x es e a la x. Y como estamos evaluando esa función en términos de a, entonces me quedaría e a la 0, que es igual a 1. Por lo tanto, f' de a es 1, f doble' de a en este ejemplo es 1, y todas las derivadas en todos los términos valdrán 1. Ojo, solamente en este ejemplo de la expansión de a a la x alrededor de a. Entonces f' de a es 1, y dividido por 1 factorial, que vale 1. Vámonos al segundo término. Más x menos a al cuadrado, la derivada vale 1, dividido 2 factorial, que es 2. Tercer término, x a la 3, dividido 3 factorial, 3 por 2, 6 por 1, 6, que es 6. Y los términos de orden superior se podrían representar como x a la n dividido n factorial. He ahí, esa es nuestra función exponencial expandida en series de Taylor. Verifiquemos que esto sea cierto, muchachos, es decir, que esa expansión en series de Taylor sí funciona. Para verificar que el lado izquierdo de la ecuación, que es mi función exponencial, es igual al lado derecho, pilas, tenemos que tener cuidado con algo. El lado derecho es infinito, es decir, tiene infinitos términos. Entonces comencemos cogiendo solamente hasta el primer término, luego el segundo, luego el tercero y así sucesivamente, y veamos cómo es el comportamiento de esa expansión en series de Taylor. Entonces voy a coger mi calculadora para realizar el cálculo o la verificación de esta expresión para cualquier valor cerca de a. Recuerden que esta expansión se cumple, esto es verdadero, en la vecindad o cerca de a igual a 0. Por lo tanto voy a tomar un valor cercano a 0, en este caso x igual a 1. Comencemos tomando hasta el primer término y veamos qué pasa. El lado izquierdo de la ecuación, la función exponencial evaluada en x igual a 1. E a la 1 es e. Y el número de Euler, con todos sus decimales, es igual a 2.718. 282. Voy a dejarlo hasta ahí. Obviamente tiene más decimales, pero lo voy a dejar hasta ahí. Ese es mi lado izquierdo entonces. Analicemos nuestro lado derecho, tomando solamente hasta el primer término. 1 más x, que es 1, dividido 1, nos da 2. Entonces, pilas. Si cogemos solamente hasta el primer término, la función o la expansión en series de Taylor todavía no funciona muy bien. Todavía hay un gran error. Hablemos sobre ese error, muchachos.
Todos estos términos que no estamos considerando, al evaluar solamente hasta el primer término, son los términos que se truncan. Eso es un concepto muy utilizado en modelación numérica. Truncar algo es como cortarlo, ¿sí? Es una palabra extraña para decir simplemente que se corta. Se están cortando los términos de aquí en adelante. Entonces, esto es conocido como el error de truncamiento. Todos aquellos términos que no se cogen en la expansión en series de Taylor. Error de truncamiento. En este caso, el error de truncamiento llamémoslo E, sería obviamente la diferencia entre la expansión en series de Taylor y el valor real de la función. En este caso valdría 0.718.282. Ese sería mi error de truncamiento. ¿Qué tanto se aleja mi expansión de Taylor de la función real? Si ya incluimos en nuestra expansión de Taylor el segundo término también, tal que todos estos de aquí sean mi error de truncamiento E, tendríamos lo siguiente. El lado izquierdo sigue siendo el mismo, esto no cambia, E a la 1. Pero ya al lado derecho nos quedaría la suma hasta el primer término, que ya habíamos visto que nos da 2, más x al cuadrado dividido 2, es decir, 1 al cuadrado dividido 2, que da 0.5. 2.5. En este caso nos fue un poco mejor, bueno, no un poco, en realidad bastante mejor, que utilizando la expansión de Taylor únicamente hasta el primer término. 2.5 ya se parece un poco más a 2.718. Miren que al tomar otro término de la expansión en series de Taylor, ya el error de truncamiento disminuyó. En este caso sería 0.218.282. Hagamos un último ejemplito. Vámonos hasta el tercer término de la expansión de Taylor, tal que este sea mi error de truncamiento E. Entonces, hasta el segundo término íbamos en 2.5. Nos falta sumarle el tercer término, que es x, 1 a la 3 queda 1, dividido 6, más un sexto. Esto da 2.666 periódico, aproximadamente 2.67. Cada vez nos acercamos más al valor real de E a la 1, es decir, cada vez más mi expansión de Taylor se parece a la función real. En este caso el error de truncamiento sería 0.0516, pongámoslo así, más o menos, aproximadamente este sería mi error. Conclusión, muchachos, a medida que tomas más términos de la expansión de Taylor, el error de truncamiento, es decir, qué tanto se parece mi expansión, qué tanto difiere mi expansión de la función real, va disminuyendo. Miren cómo este error disminuye
conforme tomo más términos de la expansión de Taylor. Si ustedes toman un cuarto, un quinto o un sexto término, se van a dar cuenta que cada vez más la expansión se parece a la función real. Segunda tarea. En la primera parte de esta clase, asincrónica, les puse una tarea a ser realizada en el lenguaje de programación Python. Esa tarea consistía en guardar en una variable la sumatoria de todos los elementos de un vector cualquiera, que pudiese tener muchas posiciones o muchos elementos. Y el segundo punto de esa primera tarea era realizar una gráfica de tal manera que quedara igual a la figura que yo les mostraba en las presentaciones. En esta segunda tarea, que también me la van a entregar el 16 de octubre junto con el primer trabajo, les solicito lo siguiente, muchachos. Expandir utilizando series de Taylor la función exponencial la función e a la x alrededor de cualquier valor de a. Esto lo van a realizar en Python, muchachos. Es decir, utilizando código, me van a meter la expansión en series de Taylor de e a la x alrededor de cualquier valor de a. ¿Cómo así que alrededor de cualquier valor de a? Sí, en el código de Python van a generar una variable a que ustedes van a representar o van a reemplazar por un valor cualquiera. Es decir, si yo le meto 0, el código me debe funcionar. O si yo le meto 1, el código me deberá funcionar. O si le meto 20, el código me debería funcionar. Es decir, a va a ser una variable cualquiera que yo puedo representar o reemplazar por cualquier valor numérico. Adicionalmente, en una gráfica, para que quede claro, en una misma gráfica, van a dibujar o a graficar la función real. Es decir, me van a graficar e a la x. Y la expansión en series de Taylor. Para un término de la expansión, para dos términos, y así sucesivamente hasta 6 términos. Es decir, van a hacer un análisis de sensibilidad de qué tanto se parece mi expansión de Taylor a la función real a medida que tomo más términos. Básicamente, el código de Python les debe arrojar lo siguiente. Si yo reemplazo a por 1, entonces él me debe tirar una gráfica en la que yo puedo observar la función real, que esa nunca cambia, la función e a la x, y en la que yo puedo observar cómo es el comportamiento de la expansión de Taylor alrededor de a igual a 1. Cuando solo cojo hasta el primer término de la expansión,
¿Cómo así que hasta el primer término? Sí, muchachos. Cuando solamente graficas este pedacito de la expansión, también cuando cojo hasta el segundo término, es decir, cuando cojo hasta aquí en la expansión de Taylor, y así sucesivamente hasta el sexto término. Van a hacer un análisis de sensibilidad de qué pasa o de cómo se comporta mi expansión de Taylor a medida que aumento la cantidad de términos de esa expansión que son considerados. Tercer término, van a graficar la función hasta aquí. Y así sucesivamente hasta el sexto término. Eso es lo que les pido. Finalmente, van a realizar un análisis de resultados. Con criterio de análisis de un estudiante de una maestría en ingeniería, me van a decir qué pasa o me van a analizar esa gráfica que genera el código. ¿Qué me van a entregar ese 16 de octubre? Los entregables de esta segunda tarea. El código, en este caso pueden coger el código que escriban en Python, lo copian y lo pegan en un documentico de Word para yo revisar que el código esté bien. La gráfica, es decir, esta figura, donde se muestra la función real a la x y la función de la expansión de Taylor desde el primer término considerado hasta considerar hasta el sexto término. Cogen la figurita que les genera Python, la copian y la pegan en el documento de Word. Y finalmente, el análisis de resultados, que ustedes hagan de esa figura. Al final del documento, hacen una redacción del análisis de resultados con base a estas temáticas vistas en clase de esa figura como tal.